se produce un hito relevante en nuestro sistema sanitario, y es que un programa de diagnóstico precoz entra a formar parte de la cartera de servicios. Es verdad que hay otras estrategias, pero es el primer diagnóstico precoz que ya lleva tiempo establecido en España, en el que hay una orden ministerial que lo reconoce y lo recoge para que forme parte de la cartera, ¿no? De prestación del Sistema Nacional de Salud. Por eso nos planteamos revisar cuál era el estado de este tema en las distintas comunidades autónomas. El documento que hemos elaborado sobre el diagnóstico precoz del cáncer de cervix en España creemos que para los profesionales aporta una recopilación interesante y creo que muy sólida sobre la situación del desarrollo de los programas del diagnóstico precoz del cáncer de cervix desde su inicio hasta el momento actual. Y no solamente del modelo del programa, ya sea oportunista, ya sea poblacional, sino también de los avances diagnósticos que existen en estos momentos y que sin duda van a condicionar el futuro de este tipo de programas. Esta tarde vamos a tener la oportunidad, a través de 2 mesas de debate muy interesantes, donde participan excelentes profesionales de nuestro Sistema Nacional de Salud, analizar aspectos de la situación y futuro de las estrategias del cáncer de cervix, tanto desde el enfoque del modelo científico, con la presentación y debate de responsables de sociedades científicas, como también la participación de los pacientes. Y en una segunda mesa abordaremos la coordinación que los responsables de algunas comunidades autónomas llevan a cabo para implementar este programa, para potenciarlo y, sin duda, para alcanzar ese objetivo que a partir del año 2019 nuestro Sistema Nacional de Salud ya ha dado otro empaque a este diagnóstico precoz. Sin duda, ese documento que nosotros elaboramos, la doctora Camino Prada y yo mismo, en relación al análisis de situación allá
nos encargó hace unos meses, ya, de aquello ya llovió un poco. Esperemos que sea un documento atractivo, un documento que sirva para mejorar el conocimiento y sin duda ese documento esta tarde tendremos la oportunidad de enriquecerle con las aportaciones que los distintos ponentes van a hacer. Yo ya estoy inquieto, como moderador me va a tocar ese trabajo duro de cortar el tiempo si los ponentes se alargan un poquito, pero verán ustedes tanto a las personas que están presentes en la sala como a todos los que nos siguen por streaming, que aprovecho para saludarles y decirles que, aparte de las preguntas que podemos modular aquí, tienen ustedes la posibilidad de hacernos preguntas a través de los sistemas online que tienen a su disposición. Bien, pues yo les decía que verán cómo el debate va a ser interesante y sin duda pondremos en el escenario un aspecto importante de la salud de la mujer, que al fin y al cabo es el objetivo de todos los que estamos trabajando aquí. Sin más, vamos a dar paso a esta primera mesa e invito a los participantes a que me acompañen para iniciar el debate. Bienvenidos y que tengamos una tarde muy satisfactoria de conocimientos. Gracias por su atención. Buenas tardes. Como les decía en la presentación, la sesión de esta tarde consta de dos apartados. La primera parte da comienzo en estos momentos y para ello pues contamos, les voy a ir presentando a las personas que están en el plató conmigo, a la doctora Belén Lloveras, que me acompaña aquí a la derecha, que es la presidenta de la Sociedad Española de Citología. Buenas tardes, Belén. Bienvenida a este debate. Muchas gracias. A su derecha, el doctor Daniel Andía, presidente de la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Javier. Y por último, nos acompaña doña Charo Hierro, presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario y Ginecológico. Si me permiten, voy a formular una serie de preguntas en este debate con el fin de que sea ameno y los ponentes, pues lamentándolo mucho, tienen un tiempo limitado para contestar a las preguntas que hemos extraído un poco de lo más interesante que hemos encontrado en la literatura científica y que se correlacionaba con su experiencia. Y entendemos que sin duda pues este va a ser, digamos, el enriquecimiento que el debate va a tener a ese documento que habíamos presentado anteriormente. En primer lugar, si me permiten las damas, las señoras, le voy a preguntar al doctor Daniel Andía, que sin duda pues los que le conocemos no tiene más presentación que la que he hecho antes, porque es un hombre tremendamente capaz, con gran experiencia en el ámbito del cáncer de cervix. Doctor Daniel Andía, en su opinión, ¿es importante hablar de especificidad en el diagnóstico? Todos sabemos que la palabra especificidad sirve para marcar los resultados, digamos, que nos creemos y que no nos creemos. Y en segundo lugar, de esta primera parte, es importante que los test moleculares de los programas de cribado identifiquen la presencia de virus o la presencia de virus persistentes. Esas son, en mi opinión, una de las primeras preguntas que nos gustaría que usted nos respondiera. Muy bien. Antes de contestar a tu pregunta, agradecer a los organizadores que nos facilitan este tipo de eventos que permiten que los profesionales nos podamos comunicar y esto al final es lo que redunda en beneficio de la atención a nuestros pacientes. Y ya concretando la respuesta a la pregunta, la especificidad de una prueba es fundamental porque en el caso del cáncer de cervix que hablamos, es lo que nos va a permitir determinar la probabilidad que tiene una paciente de tener una lesión que preceda al cáncer de cervix. En este caso hablamos de un CIN3+. La prueba ideal de cribado no existe. Sería aquella que determinase cuáles son las pacientes que tienen un VPH positivo y dentro de esas pacientes aquellas con VPH que van a tener más probabilidad de tener una lesión precancerosa. Porque los clínicos tenemos una enorme responsabilidad. Cada vez que detectamos una lesión a una paciente, aunque sea una lesión leve, esto conduce a grandes preocupaciones
en la paciente, conflictos familiares, un gasto sanitario enorme e incluso sobretratamientos que pueden tener consecuencias posteriores, consecuencias reproductivas. Luego, la sensibilidad de una prueba es fundamental a la hora de determinar la elección o no de esa prueba. Una segunda cuestión que sin duda tiene gran interés es hablar del test de VPH. Yo creo que todos conocemos la evolución que ha seguido el programa de diagnóstico precoz. Hace muchos años, desde los años 80 y 90, que se instauró en España, pues ha ido saltando de la citología al VPH y ambas ahora constituyen una estrategia. En su opinión, doctor, ¿hay estudios de coste-eficacia sobre el uso del test VPH en los programas de cribado? Bueno, nosotros hemos participado en un estudio para evaluar el coste, dependiendo de la tecnología que se utilizaba para la determinación del VPH, el coste tanto en cuanto al gasto en colposcopias como en cuanto al gasto en citologías. Y dependiendo de la técnica que se utilice, se puede producir un ahorro importante en el gasto en este tipo de procedimientos. Este estudio ha sido liderado por la doctora Raquel Ibáñez y es un estudio que permite determinar el gasto dependiendo de la prueba que se utiliza. Bien, otra de las cuestiones que queríamos conocer, su opinión, es la utilidad del genotipado en el programa de cribado, ¿no? Hay muchos, tipos de virus. A veces los tipados o los genotipados han sido muy extensivos o muy numerosos. ¿Cuál es su impresión? ¿Hay que concentrarlo en algún tipo de VPH? ¿Serían más óptimos cuanto más selectivos sean? Cuéntenos un poco su experiencia. El genotipo VPH es diferenciador en cuanto a la probabilidad de tener una lesión precancerosa, tanto en ese momento, es decir, de manera inmediata, como de tener una lesión precancerosa en los siguientes años, en los siguientes 5 años. Esto ha sido muy bien estudiado por el grupo del NCI, por el grupo americano, y recientemente publicado por María de Marco, en el cual determina que una paciente, dependiendo del genotipo, va a tener una probabilidad bien determinada de tener en ese momento una lesión CIN3+, es decir, una lesión precancerosa o por encima de esa lesión. Así, un genotipo 16 nos determina una probabilidad un poco superior al 5%, mientras que si no conocemos ese genotipo, la probabilidad de que esa paciente tenga en ese momento una lesión precancerosa pues es de alrededor del 1,5%. Luego, el genotipo es importante para saber en ese momento la probabilidad que tiene esa paciente de tener una determinada lesión. Ahora bien, esa probabilidad va a cambiar poco con el tiempo. Es decir, si algo conocemos ahora es la historia natural del VPH y la historia natural de cómo se desarrollan las lesiones. Y sabemos que esas lesiones, desde que entramos en contacto con el virus, requieren un determinado tiempo para producir lesiones precancerosas, primero alteraciones leves, luego lesiones precancerosas y luego un cáncer de cuello. Luego, esas pacientes que tienen un VPH positivo, si nosotros le repetimos la determinación y sigue persistiendo ese virus, es cuando esas pacientes podemos decidir que tienen un riesgo de lesión importante y son esas pacientes que irían a las unidades de colposcopia. Hay que tener en cuenta que el mandar pacientes a unidades de colposcopia supone, aparte de lo que he comentado antes de preocupación de las pacientes, familias y gasto sanitario, supone consultas que son bastante largas en el tiempo, supone controles que luego son muy duraderos y, por lo tanto, es importante que nosotros seamos capaces de predecir el riesgo. Esto, en este momento, las sociedades científicas no lo tienen totalmente determinado porque no hay estudios que lo hayan definido claramente. Así, hay países en los cuales, a la hora de determinar cuáles son las estrategias de cribado, optan por el genotipado. Por ejemplo, el genotipado que se hace en Australia desde finales del 2017 es un genotipado que se hace, es un cribado que se hace con un genotipado parcial, es decir, dependiendo del genotipo que tengamos, esa paciente va a ir a colposcopia o no.
y eso permite, por ejemplo, a los australianos que si es un VPH 16 o 18, inmediatamente la refieran a colposcopia, y si es otro tipo de genotipo, esa paciente, independientemente, le harán una citología reflex. Si esa citología reflex da una alteración leve, esa paciente puede retrasar su colposcopia un año. O sea, el de un año persiste el VPH o la alteración leve, en ese momento irá a colposcopia. Pero otros países más cercanos a nosotros, como puede ser Francia, el HAS francés lanzó sus recomendaciones de cribado en el mes de julio del 2019 y no contempla la posibilidad del genotipado. Es decir, se hace una determinación de VPH, si ese virus es positivo en esa misma muestra se hace una citología reflex. Si esa citología da una alteración, la paciente va a ir a colposcopia, pero si esa citología es normal, a la paciente le avisan que tiene que realizarse otro nuevo control a los 12 meses y si en ese segundo control hay una persistencia del virus, entonces irá a colposcopia. Y los ingleses, en su recomendación del NHS, que también es bastante reciente, incluso son más extremos en este seguimiento, es decir, necesitan 3 años de persistencia del virus para que esa paciente vaya a colposcopia. Luego, resumiendo, el genotipo es importante, pero la persistencia viral y la citología reflex quizás nos permiten definir mejor el riesgo. Muy bien, muchas gracias, doctor Daniel Andía. Luego volveremos para hacer más preguntas. Y ahora, pues, 2 cuestiones. Primero, antes de dar paso a la doctora Belén Llovera, recordar a la gente que nos sigue por streaming que pueden formular sus preguntas para que al final de esta mesa podamos incorporar alguna de ellas en el debate. Buenas tardes, Belén. Encantado de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y sí que nos gustaría saber algunos aspectos sobre la digitalización de la citología. Yo creo que esto es importante y, en tu opinión, ¿cuál es el papel de la digitalización en los programas cribados y cuál va a ser todo este mundo de la inteligencia artificial a la hora de optimizar los resultados que surjan de un programa de cribado? Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme a participar en esta sesión, que creo que puede ser muy interesante para todos y que vamos a aprender mucho. A ver, la digitalización ha irrumpido en la anatomía patológica, yo estoy segura, para quedarse. Nosotros, pues, somos artistas en la interpretación de las imágenes, tanto de las biopsias como de las citologías, pero lo que siempre se nos ha criticado, y es lógico, es que hay una gran componente de subjetividad. O sea, el diagnosticar bien tanto una biopsia como una citología depende mucho, evidentemente, de la experiencia que se tenga, pero también del momento. O sea, sabemos que hacer cribado con citología, lo que hacen las citotécnicas, que es mirarse una preparación con cientos de miles de células, pues es un proceso laborioso y cansado. ¿Cómo nos va a ayudar la digitalización y la inteligencia artificial? Pues es una ayuda. En estos momentos todavía no se está hablando de sustituir, digamos, la interpretación del profesional, la interpretación humana, ¿no? Pero sí que es verdad que el hecho de que una preparación citológica, que esas células, las imágenes esas, pasen por un sistema de digitalización, interpretación por, digamos, algoritmos matemáticos y clasifiquen esas células, pues es una ayuda. Es una ayuda y sobre todo yo creo que nos aporta cierta estandarización. La citología, lo que hemos dicho, es muy laboriosa y hasta ahora era la herramienta de cribado, de screening, ¿no? Antes que el virus del papiloma. Ahora, en cambio, es al revés. Ahora hacemos el virus del papiloma y vamos a hacer la citología. Por tanto, esa citología ya no la vamos a llamar de screening. Esa citología la vamos a llamar de triaje, o yo lo que digo es que, de hecho, es una citología casi de diagnóstico, porque nosotros lo que vamos a mirar ahí es las alteraciones celulares, que es lo que realmente nos van a decir si esa señora, si esa mujer tiene o no lesión y, por tanto, si hay que tratarla o no. Por tanto, en esos momentos la citología todavía cobra mayor importancia y yo creo que tener la mejor citología y que además la citología sea igual en todos los laboratorios, que es una cosa muy difícil,
es un paso muy importante en el cribado del cáncer de cérvix. Cogiendo la última frase que usted dice de la misma citología o el mismo procedimiento en todos los laboratorios, esto me lleva a formular una pregunta. Hay un debate en todos los diagnósticos precoz y especialmente en el cuello, de cáncer de cuello de útero, sobre qué es mejor, la centralización no del cribado, sino del análisis, interpretación, resultados de los resultados del cribado, o bien el mantenimiento de otra estrategia, digamos, probablemente a veces, hasta si me apura usted, más integrada en la propia estructura, digamos, administrativa de la comunidad, de nuestro país, etcétera, o en las distintas plataformas de los hospitales. ¿Cuál es su opinión? ¿Centralización, no centralización? Es un tema difícil para un patólogo, ¿eh? Pero yo lo que sí que creo es que centralizar facilita, ¿no?, la implantación de un cribado poblacional, seguro. Pero claro, tienes que contar con los profesionales que tienes en el sistema, ¿no? Y los profesionales no están centralizados. Por tanto, si existe un sistema que la parte, digamos, técnica sí que pueda ser centralizada, pero la parte interpretativa no lo tenga que ser, ¿no?, porque la digitalización permite acceder a las imágenes desde cualquier punto, desde la otra punta del mundo si hace falta. Nosotros esto lo hemos utilizado mucho durante la pandemia, por ejemplo. Hemos podido mirar desde casa las imágenes digitalizadas. Pues yo creo que en este sentido sí que cobra sentido el poder digitalizar la citología de una forma centralizada, porque claro, también hay que tener en cuenta que estos sistemas son caros y no los pueden tener todos los laboratorios que en estos momentos están haciendo citología. Por tanto, tampoco yo creo que tenemos que perder la habilidad de los citotécnicos que están en todo el territorio, tampoco los haremos desplazar a un centro de centralización, ¿no? Pero si ellos pueden acceder a estas imágenes que se han procesado de la misma manera en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, pues seguramente mucho mejor, ¿no? Muy bien. Otra cuestión que creo que está en debate con respecto al programa del diagnóstico precoz del cáncer de cervix es lo referente a la utilización de la toma de muestras en medio líquido, ¿no? ¿Cree usted que esta es una estrategia que ya debiera no tener retorno y que debiera ser siempre hacia adelante? Porque algunas veces, yo por mi propia experiencia, allá por los años 2008 y 2009, como director general de Salud Pública de Castilla y León, bueno, pues teníamos un debate, ¿no?, entre la clásica muestra de Papa Nicolau, sí, y la citología líquida, ¿no? En estos tiempos ya está superado esto, ¿no? Bueno, sí, yo lo tengo clarísimo. El primer día que un patólogo o una citotécnica mira una preparación tomada en citología líquida, no quiere volver a una extensión convencional. O sea, las células, en el momento que las pones en el medio líquido, se conservan perfectamente. Además, el proceso hace que se limpie esa muestra, pues, de componente inflamatorio, de bacterias, de sangre, que hay muchas veces en la toma. Por tanto, ya desde el punto de vista, digamos, de interpretación, ya no digamos de digitalización, tiene que ser citología líquida sí o sí. Pero además, claro, tenemos esa muestra que nos va a permitir hacer pruebas adicionales. Quien habla del papiloma, pero otros marcadores que pueden estar relacionados también con la evolución de las lesiones, ¿no? O sea, para mí realmente no hay vuelta atrás con lo de la citología líquida. Y otro debate que creo yo que está ya iniciado y que sí que nos gustaría conocer su opinión es el referente a la autotoma. Este es un tema, pues, que, bueno, tiene sus defensores, tiene sus detractores. Parece que todavía no está lo más tecnológicamente elaborado. No excluye la realización de otros análisis complementarios. Es verdad que busca esa, digamos, proximidad o esa facilidad para que los programas tengan el mayor nivel de cobertura o de participación. ¿Cuál es su opinión con respecto a la autotoma? A ver, mi opinión es que realmente llegar a la mayor parte de mujeres es lo más importante. Por tanto, si aquellas mujeres que no se sienten cómodas o no pueden ir a hacerse una citología, hay una muestra por parte de un profesional, pues yo creo que está muy bien, ¿no? Es un buen sustituto, por lo que dice la literatura, ¿no?
De todas maneras, claro, eso complica porque las mujeres que van a salir positivas las tienes que citar igualmente. Esa muestra solo te sirve para las pruebas moleculares, no te sirve para mirar las células, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí hay una limitación importante. Pero, claro, es lo que dice. Técnicamente todavía no está desarrollado, pero bueno, técnicamente actualmente se pueden desarrollar muchas cosas, ¿no? O sea que quizás ahora sí que sería un poco problemático que todo el programa de screening se basara en autotoma, pero yo estoy segura que si eso interesara, pues se podría desarrollar algún sistema más automatizado en el laboratorio, ¿no? Ahora, a mí, como patóloga, me quedo con esto, ¿no? Que no tendremos la citología, tendremos que volver a citar a la mujer, vendrá, no vendrá, pasará un tiempo, será lo mismo, será válido el resultado, no sé. Sí, parece que encierra ciertas incertidumbres todavía para un diagnóstico confirmatorio o un diagnóstico de seguridad. Yo creo que sí. Que en el ejemplo del diagnóstico precoz del cáncer de cervix es muy importante trasladar esa confianza en el diagnóstico para, como decía el doctor Daniel antes, Andía, pues no generar incertidumbres y aspectos que luego también son importantes a la hora de la aceptabilidad de un programa, ¿no? Exacto. Y la tercera pregunta que quería hacerla a usted es, a veces cuando construimos programas, lo digo por experiencia propia, les construimos, digamos, técnicamente bien, pero nos faltan muchas veces indicadores de calidad. Nos faltan medir los resultados, ¿no? A veces esta es una especie de mantra que tenemos en el sector sanitario, que la evaluación es algo que nos aterroriza, ¿no? Bueno, pues, ¿qué opina usted de los programas de calidad en citología de cáncer de cervix? ¿Deben estar? ¿No deben estar? Se supone que tienen que estar. ¿Qué aportan? ¿Cuál es su experiencia? Para mí son indispensables, ¿eh? Y nosotros desde la Sociedad Española de Citología hemos puesto en marcha un programa de calidad que incluye citología y incluye, o sea, interpretación de imágenes e incluye prueba de papiloma, porque creemos que además va muy ligado, ¿no? Yo considero que un programa sin un sistema de calidad no tiene sentido ni utilidad. Sobre todo en este tipo de pruebas que pueden ser tan variables, ¿no? Y por tanto hay una serie de indicadores que ya están muy trabajados y conocidos que son fáciles de medir, ¿no? Que hay que tenerlos. A ver, siempre dependemos de cómo se haya, digamos, desarrollado el sistema informático para que eso sea más o menos fácil, ¿no? Ahí está un poco el truco. Pero yo creo que es imprescindible, vaya, saber qué estamos haciendo, ¿no? Es conocer qué impacto tenemos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues hasta ahora hemos visto la parte, digamos, asistencial, la visión de un ginecólogo en ejercicio, de un anatomopatólogo o un anatomopatólogo en ejercicio, que esto siempre es importante, la realidad, no la utopía, ¿eh? Y ahora pues vamos a conocer la opinión de doña Charo Hierro, representante de los pacientes, que es, lógicamente, o deben ser las protagonistas de todo este programa, ¿no? Yo primero darle la bienvenida, agradecer su presencia aquí y tal vez la primera pregunta para tener más conocimiento es ¿qué labor tiene una asociación como ASACO, que usted preside, de cara a los pacientes de cáncer de cervix, a las pacientes de cáncer de cervix, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo primero quiero dar las gracias por esta invitación y por hacer real esto que decimos siempre los pacientes o las pacientes en este caso, de nada para el paciente sin el paciente. Para nosotras es muy importante tomar parte en estas reuniones para escuchar a los médicos, para estar más al día y para también dar nuestra opinión. Muy buena la pregunta sobre las asociaciones. La verdad es que en España no es un país muy asociacionista. Hay muchas mujeres que no se acercan a las asociaciones y en nuestra opinión es por varias razones. Primero, porque muy pocos médicos hablan de nosotras, hablan de que existe una asociación donde pueden encontrar, bueno, sobre todo información. Nosotras somos una asociación
que llevamos funcionando desde el año 2000, bueno, nacimos en el 2011, en noviembre del 2011. Este año, si Dios quiere, cumpliremos 10 años en noviembre. Siempre nos apoyamos en los médicos para todo lo que publicamos y recibimos un montón de información de su parte. Entonces, realmente es muy importante la labor que se puede hacer. A nivel que vas a encontrar muchísima información. Nuestra página web tiene muchísima información, tiene guías ESMO para pacientes, por ejemplo, de los diferentes cánceres ginecológicos. Tenemos también unos folletos que ha realizado Engage, la plataforma de pacientes de ESGO, que están traducidos y revisados por médicos al castellano. Y entonces, simplemente todo esto te puede dar muchísima ayuda, muchísima formación. Luego, en el caso de los cánceres ginecológicos, pues el mayor impacto, una vez recibido el diagnóstico, está en saber que, aunque sean mujeres en edad fértil, la mayoría de ellas pues, no podrán ver cumplidas, si no las han cumplido todavía, sus expectativas de maternidad. Pero sí sabemos que en cáncer de cervix, por ejemplo, en muchos casos sí es posible hacer una preservación y esperar a que las cirugías se hagan después y esa mujer darle la oportunidad de ser madre. Esto es importantísimo. Contamos con un equipo médico asesor que le podemos, no es un consultorio para nada, en absoluto, pero sí cuando nos llega alguna pregunta les podemos decir, se la podemos trasladar y ellos nos dan su opinión para poder dársela a la paciente. También es verdad que es muy importante, sobre todo en esos momentos que te sientes pues, tan frágil, encontrar mujeres que están pasando o que han pasado por una situación similar a la que tú puedes estar pasando. Suele dar muchísima fuerza porque es verdad que en un principio parece que estás muy sola y luego en cuanto pues, contactas ves que no, que hay muchísimas personas, muchísimas mujeres que pasan por situaciones similares. También es verdad que desde ASACO tenemos nuestro proyecto más querido, que le llamamos Proyecto Bienestar, y por medio de él ofrecemos atención psico-oncológica gratuita tanto a las pacientes como a los familiares de las pacientes de cualquier tipo de cáncer ginecológico, y sean miembros o no sean miembros de la asociación, porque desde el año 2018, que fuimos declaradas de utilidad pública, cualquier cosa que hagamos debe estar abierta a toda la población, no solamente a nuestros socios. Entonces sabemos que la calidad de vida, el bienestar emocional, el poder pues, manejar tus inquietudes, tus miedos, es importantísimo para las mujeres y para sus familiares, que en muchas ocasiones lo pasan tan mal como ellas, porque esto es así, depende de cada persona, del carácter de cada uno, pero esto es así. Y luego también lo que es muy importante para nosotras es deshacer tabúes que existen en cuanto al aparato genital femenino, porque es muy sorprendente que a día de hoy muchísimas mujeres jóvenes no conocen cómo es su aparato genital, y luego además la vergüenza que hay para acudir a ciertas consultas explicando ciertas patologías que puede haber o de las que puedes sospechar, ciertos cambios. Y por todo eso creo yo que es muy importante saber eso, que estamos las asociaciones. Hay mucha escasez de asociaciones de cáncer ginecológico. De hecho, nosotras, ASACO es la única asociación a nivel nacional que maneja estos cánceres, que nacimos específicamente por el cáncer de ovario, que es el más complicado, pues por una serie de cuestiones que ahora mismo no vamos a debatir. Pero sí que hay alguna asociación de mama que tiene una pequeña parte que se dedica a los ginecológicos, pero realmente sí que no hay asociaciones de cáncer ginecológico. Ya digo que en realidad somos nosotras las que manejamos con los diferentes grupos que tenemos en las diferentes ciudades. Una de las cuestiones que me imagino para ustedes es importante es tener un diagnóstico precoz de una lesión de cáncer de cervix. ¿Cómo lo vive una mujer a través de la asociación cuando le llega este resultado? ¿Acuden a ustedes, les dan apoyo, les generan dudas, necesitan apoyo
psicológico. Trasládenos un poco el sentimiento que se tiene. Bueno, evidentemente el impacto que produce un comunicado de un diagnóstico de cáncer, de cualquier tipo de cáncer, pues es tremendo. O sea, tu vida se tambalea. No sabes cómo, ni siquiera sabes qué preguntar a tus médicos. Te pones en manos de ellos de una manera absoluta, que afortunadamente hay buenísimos profesionales en este país, y en cáncer de cervix no suele haber problemas, y en otros tipos de cáncer que necesitan un especialista más especializado. Entonces el impacto es tremendo. Si eres una mujer más mayor, pues quizá el impacto sea menor, por esto que hablamos, porque ya no estás en una edad fértil, ya bueno, pues tu recorrido por la vida te pide otras cosas. Pero indudablemente sí que cuando una mujer no ha tenido aún hijos, o quiere tener más hijos porque son muy jóvenes, pues sí, se acercan a la asociación. Nos piden información, sobre todo nos piden información de dónde están los mejores centros. Sabemos que esto lo podemos decir de una manera abierta, pero siempre respetando, siempre les preguntamos, ¿vas por la pública, vas por la privada? Según nos consta a nosotras, los centros más adecuados a los que podrías ir son tal y tal y tal. Nunca recomendamos uno en particular, evidentemente, a no ser que viva en una ciudad que sepamos que hay uno al lado de su casa, que bueno, sería lo ideal. Y entonces, y por supuesto, siempre les ofrecemos el apoyo emocional, el apoyo psicológico para ellas y para sus familias. De modo que, y también les podemos poner en contacto, pues eso, con médicos especializados en poder preservar su maternidad. Yo recuerdo una paciente que es miembro de ASACO, que tuvo, bueno, estaba diagnosticada con cáncer de cervix, pudieron esperar a hacer la cirugía. Ella tuvo un hijo, tuvo dos, de hecho, porque iba muy bien su enfermedad, no progresaba de manera que lo tuvieran que evitar. Y bueno, y luego posteriormente sí que le hicieron la operación y ya, bueno, pues evidentemente no tiene, no sé yo si le darían una histerectomía radical, lo que le hicieran, pero sí pudo, bueno, colmar sus ansias de ser madre con dos hijos. Y abundando en esta línea del diagnóstico precoz, cuando ustedes reciben un resultado que luego resulta ser un falso positivo, ese escenario, me imagino que pasa en todos los cánceres, ¿no? Evidentemente, pero también nos gustaría conocer la vivencia de una mujer en esa situación. Induce a o hay una falta de información, se debiera gestionar, digamos, mejor el resultado, debiera ser no simplemente a veces un tratamiento o un resultado frío en un informe. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué precisarían, qué demandarían ustedes a los responsables sanitarios? Pues la verdad es que importantísimo. Lo primero es que la recepción del diagnóstico la debería hacer una persona que estuviera capacitada para dar ese disgusto, vamos a llamarle disgusto de una manera muy light, a la paciente. Muchas veces nosotros decimos que en el momento de la comunicación del diagnóstico a la paciente debería haber un psicooncólogo en la consulta para poder ayudar y respaldar. En el caso de falsos positivos, pues indudablemente en cáncer de cervix yo no sé qué incidencia, vamos, qué proporción o qué porcentaje de falsos positivos puede haber. Desgraciadamente en cáncer de ovario no hay, que sepamos, falsos positivos, no los hay. Pero bueno, el hecho de crear en una mujer una inquietud que dices, bueno, tú tienes un cáncer o un principio de cáncer y que no sea así, pues es que va a ser un batacazo para su vida, esa espera, y más cuando hay otro tipo de procedimientos de diagnóstico que pueden ser más específicos, más exactos y que no tienen por qué dar lugar a estos sustos sin haber una razón. Entonces, realmente es que el temor a tener relaciones, el impacto directo en su calidad de vida, la culpabilidad que se puede crear con respecto a las parejas, o sea, es que realmente ahí es una situación
pues muy difícil para cualquier mujer el estar temiendo algo, cuando sabes que en muchos casos, si no estoy equivocada, que aquí estoy rodeada de médicos para corregirme, el virus del papiloma humano lo vence el cuerpo de una manera natural después de un tiempo, ¿no? O sea que ahí pues mucho ojo, porque el temor a un cáncer próximo pues es realmente pues un batacazo en la vida. Bien, hay otro tema que bueno, afecta a todas las enfermedades, excepto la pandemia del COVID, ¿no? Y ustedes desde la perspectiva del paciente, ¿qué cambios han notado en la continuidad de los programas de screening, especialmente del cáncer de cervix, ¿no?, por la influencia que habrá tenido la modificación de las listas y del seguimiento de los pacientes? ¿La pandemia les ha retrasado? ¿Tienen ustedes una percepción de que las autoridades sanitarias deben, y los implicados que estamos en la administración o en los hospitales o en los responsables de unidades asistenciales, debemos hacer un esfuerzo lo más rápido posible para dar una solución a este aspecto? Pues es una cuestión importantísima y muy complicada de contestar, porque bueno, realmente sí ha habido retrasos en los, según nos ha llegado a nosotras, como un 40% de los diagnósticos se están produciendo tardíamente en cualquier enfermedad. Esto es verdad. En cuanto a las... no nos consta que las mujeres con tratamientos, ya en tratamiento, les hayan retrasado los tratamientos o se los hayan, o por cualquier cosa, o los hayan abandonado, para nada. Pero en el tema de revisiones sí que ha habido pues, muchísima falta de citas. En parte porque la sanidad no podía, estaba en otras cosas que ha obligado a relegar algunas de estas revisiones habituales, pero también mucho porque las pacientes, las mujeres en este caso, no quieren ir a las revisiones, entonces las retrasan por miedo. Indudablemente llevamos ya más de un año en situación de pandemia. Hay personas que se han acostumbrado, que saben que si te mueves con las precauciones debidas, pues no tiene por qué pasar nada, pero hay muchas mujeres que no se quieren mover, que no quieren compartir, que no van a casa de sus familias, ni dejan que entre su familia, y mucho menos acuden a un hospital, porque es realmente terror lo que sienten. O sea, es un problema ya psicológico lo que tienen con respecto a esto, de modo que sí ha afectado mucho. Sí, eso lo hemos visto. Yo trabajo en un hospital y es cierto que incluso de la primera fase de este problema de la pandemia, ahora la segunda, pues en la primera fase pues había un miedo expreso, la gente no quería aunque le citaras para cumplir un programa de vacunación de un enfermo oncológico, de un enfermo con una inmunosupresión, preferían esperar a los acontecimientos. Ahora tengo la percepción, pero a lo mejor estoy equivocado, de que es un tema que poco a poco, con las estrategias de prevención, etcétera, pues la gente va adaptándose. Pero sí que es cierto que es un escenario que ha influido en la parte, no tanto por el programa en sí, sino por las consecuencias de la pandemia que tenemos, ¿no? Yo ahora quería hacer preguntas a los tres, ¿no? Porque... sí, Daniel, tienes la palabra. Por dar un poco de espontaneidad al diálogo, si me permites, por completar lo que ha contestado Charo acertadamente en el caso de los falsos positivos, en el cribado del cáncer de cervix no hay falsos positivos, lo que hay es muchas pacientes que tienen virus positivos que luego no tienen lesiones, y esta positividad del virus estigmatiza a la paciente, es decir, la paciente ya cree que tiene un cáncer, cuando en realidad lo que tiene es un virus que tiene el 20-25% de la población. Entonces es muy importante la información en este asunto. Nosotros desde la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia tenemos en nuestra web una página de información al paciente en el cual se informa sobre la infección del virus del papiloma en aepcc.org, y es una página que tiene 1 millón de visitas al año. Entonces la información en estos casos es clave para que la paciente sepa exactamente qué es lo que tiene, porque a veces los profesionales en la consulta nos cuesta explicarlo de manera correcta. Bueno, pues en esta línea de espontaneidad, y antes de dar paso a algunas preguntas que tenemos
por streaming. ¿Quieren ustedes hacerse alguna pregunta entre ustedes? No, bueno, yo lo que me preocupa también es el falso negativo, ¿no? Sí. Creo que lo que ha aportado el virus, la prueba del virus, es disminuir los falsos negativos de la citología, ¿no? Porque quien no sabe el por qué se ha escogido esta prueba, ¿no? Que tiene tantos, digamos, falsos positivos, que no son falsos, porque en realidad lo que te está diagnosticando es la infección. Pero yo creo que en un programa de screening de cribado lo que da miedo son los falsos negativos. Negativos, de acuerdo. Bien. Sí, pues yo quería preguntar una cosa, Sí, porque sí. en el caso de que, bueno, que sí, que se detecte que tienes el virus del papiloma humano, o sea, que puede ser derivar en un cáncer, ¿cuál es o sea, qué protocolo se sigue hasta ver si hay que operar, si no hay que operar? ¿Cómo se lleva eso? Que es una cosa que nosotras no... Tiene una oportunidad, el doctor Daniel García, se lo va a resolver perfectamente. Sí, en realidad el tener el virus, como digo, no es importante. El virus lo que nos permite es seleccionar a las pacientes que tienen más probabilidad de tener una determinada lesión. Nuestro objetivo es buscar las lesiones. Las pacientes con virus las seleccionamos, van a colposcopia y en esa colposcopia hacemos una pequeña biopsia, que es lo que nos permite un diagnóstico final, y con ese diagnóstico procedemos a determinar cuál es el paso siguiente, si hay que hacer un tratamiento, si hay que hacer un seguimiento. Y es importante por esto conocer que el virus en sí no es importante, lo importante son las lesiones. Y el virus se cura solo en el 80% de las veces. Eso es muy importante saberlo, eso es muy importante saberlo, sí. Sí. Y en los casos que no, ¿llega siempre a una cirugía o no tiene por qué llegar siempre a la cirugía? No. El virus, como todas las enfermedades víricas, no tiene un tratamiento que sea totalmente eficaz. Nosotros lo que tratamos, como digo, son las lesiones y por mucho que operemos no quitamos el virus. Es decir, podemos quitar el útero, podemos quitar el cuello del útero, pero el virus seguirá en la vagina, en la vulva. Es decir, el virus no se quita con cirugía. El virus lo que es un marcador que a nosotros nos determina cómo tenemos que proceder ante esta paciente. Y con virus solo lo que se hace es seguir a la paciente. Y en el momento en que veamos una pequeña lesión, ahí la tratamos. Hay que tener en cuenta que el virus a veces tarda muchos años en desaparecer. Cuando ya tenemos muchos años de experiencia, yo tengo pacientes en la consulta que llevan 5 o 6 años con el virus positivo y realmente, bueno, pues están preocupadas. Dicen, esto no me lo puede quitar, no me puede tratar. Pues no, el virus no tiene tratamiento eficaz. Lo que hay que hacer es seguir a esa paciente. Las sociedades científicas ya tienen sus propias recomendaciones de seguimiento, seguir a esa paciente y si en algún momento vemos que esa paciente tiene una lesión, entonces la quitamos. Hay que tener en cuenta que buscamos lesiones que preceden al cáncer, no cáncer. Luego, esto tiene una buena solución siempre. Y la última pregunta por mi parte, ¿la vacuna siempre lo previene? La vacuna siempre lo previene. Es decir, dependiendo del momento en que nosotros procedamos a vacunar a esa paciente, la prevención va a ser mayor o va a ser menor. Lógicamente, si nosotros vacunamos a una chica que tiene 12 años y no ha empezado a tener relaciones, pues le vamos a prevenir durante toda su vida. Pero si nosotros vacunamos a otra chica de 35 años, estaremos previniendo también determinadas lesiones. Luego la vacuna siempre previene. Pero no todos los tipos. No todos los tipos. Pero bueno. Previene a 9 tipos, que son muchos, ¿eh? Es casi el 90% de los cánceres, ¿eh? Bien. Se considera que hay 13 o 14 tipos de virus que tienen potencial oncogénico, que se les llama de alto riesgo, que yo siempre digo que es una mala palabra porque el riesgo no es alto, pero es para compararlos con los que son de bajo riesgo. Claro. Pero la vacuna buena, que de 9 tipos, protege para un 90%. ¿Sí? Bueno, nos quedan todavía unos minutos y ha entrado alguna pregunta que me informan por este dispositivo que se me está cayendo permanentemente, pero iba dirigida a ti, Belén. Yo te he preguntado sobre el autotoma y algunas de las personas que nos están escuchando, están siguiendo por streaming este debate, nos hablan de si la autotoma podría ser una alternativa en estos momentos donde la pandemia hemos visto que ha podido disminuir la accesibilidad y las coberturas de los programas.
Seguro que sí, si lo tuviéramos montado para que lo fuera, ¿no? Pero claro, montar un sistema de autotoma, igual que las pruebas de detección de sangre en heces, o sea, no es una cosa que se monta de un día para otro, ¿no? Yo creo que... ¿Hay alguna experiencia ya en fase pilotaje, etcétera, en nuestras comunidades que hayan probado, digamos, los resultados de adherencia o de resultados son buenos, de efectividad o, digamos, lo complicado de la toma de muestra, el envío, la recepción, el análisis, etcétera? Sí, son buenos. Lo que pasa es que todavía no hay un estándar, por decir una forma. No hay un estándar ni de cómo tomar la muestra, el dispositivo que se utiliza, de cómo procesarla en el laboratorio, que está todavía en desarrollo. Pero sí. Daniel, querías hacer un comentario, Por ¿no? completar un poquito lo que está informando Belén, es verdad que pues en Cataluña hay algún grupo que ha hecho algún estudio sobre autotoma, en Baleares. La autotoma tiene dos mensajes que yo creo que son importantes. En lo que más estudios hay de autotoma es en las pacientes que no acuden a las llamadas de cribado. Eso es en lo que se tiene más experiencia y realmente es muy eficaz. Cuando hay un cribado poblacional, las pacientes que no acuden a la llamada de cribado poblacional se les puede mandar el kit a casa y realmente muchas responden a esa llamada de autotoma. Y el segundo mensaje de la autotoma es que la autotoma tiene una limitación, es decir, la autotoma es muy eficaz para determinar la presencia o no del virus del papiloma, pero no permite el realizar una citología reflex, que es la que va a determinar el riesgo y va a permitir decidir qué pacientes van a colposcopia o no. Y esta es una limitación de la autotoma que pues todavía no está cerrada. No, exacto. Bien, pues todos sabemos que una orden ministerial del año 19 que incorpora el cribado, el diagnóstico precoz del cáncer dentro de lo que es la cartera básica del Sistema Nacional de Salud. Y además da un tiempo para la incorporación por ese tránsito de oportunista a, digamos, poblacional. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven posible? ¿Es factible? O a veces cuando legislamos, y a mí me ha tocado una parte de estar ahí, nos pierde más la pasión que las posibilidades. ¿Lo ven ustedes posible? Pues yo lo veo posible y necesario. Bien, pero... No fácil. No fácil. Digámoslo así. Sí. ¿Qué aspectos de esa no facilidad detecta usted? Coordinar todos los dispositivos, crear un sistema de llamadas, el censo, todo esto, ¿no? La recogida de las muestras, no es fácil, pero vaya, ya hay varios sitios en España donde está funcionando bien, ¿no? País Vasco... Sí, Daniel, es complicado porque se tienen que coordinar muchos estamentos y pues tiene que haber una buena relación entre los gestores que toman las decisiones, los profesionales que tienen que realizar las pruebas, los que luego tienen que tratar a las pacientes, y tiene que ser una relación permanente, bien organizada. No es fácil y además requiere tiempo. Instaurar un programa de cribado requiere varios años. Y pues es un camino muy atractivo, es un camino que tiene un final feliz, porque al final es lo que permite que las enfermedades las podamos conseguir llegar a que casi desaparezcan. Y pues hay que pelear por este objetivo. O sea, es factible, es complicado y tenemos que trabajar todos en equipo. Charo, como representante de las pacientes, ¿hay alguna cuestión relevante que ustedes detectan en el programa de diagnóstico precoz del cáncer de cervix y que todavía no hemos sido capaces, los responsables, de dar con esa o resolver esa necesidad? ¿No hemos escuchado? ¿Hay algo que debiéramos mejorar y que ustedes consideran desde la perspectiva del paciente como fundamental? No veo yo nada así como definido para decirlo. Sí que me parece importantísimo describir qué es lo que hace realmente un programa de cribado, porque parece que todo el mundo lo sabe, pero realmente no lo sabe todo el mundo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que evita?
Afortunadamente estamos hablando de un plan de cribado, que es que, claro, dices, el cáncer de cervix es que ahí tiene una noticia tan buena, tan magnífica, cuando nosotras pues, los grandes problemas y por lo que nacimos fue por el cáncer de ovario, en el que no hay cribado ni diagnóstico precoz, ni se prevé que lo haya. Entonces, me parece que es tan importante decirle a la población, vamos a ver que existe un programa de cribado, no dejes de ir porque es que te salva la vida, porque es que estamos hablando de un cáncer que, bueno, se maneja con más facilidad que el de ovario, pero lo que tenemos que ser conscientes es que no demos lugar a que pase, a que suceda ese cáncer. Por mucho tiempo que lleve el instaurarlo bien, por mucha gente que tenga que estar implicada, pero sí que las mujeres deberían saberlo, saber exactamente. Otra cosa que nosotras detectamos es, no sé si lo he comentado antes, la falta de conocimiento del propio aparato reproductor que tienen las chicas jóvenes, que dices, pues nos parece raro, ¿no? Y sin embargo, no lo saben. Justamente antes de que nos confinaran, en el 2020, nos habían pedido de un colegio mayor que fuéramos a dar una charla. Fuimos pues 2 ginecólogas y yo para decirles esto, pues cómo lo vemos las pacientes. Y había chicos y chicas entre 18 y 24 años, una cosa así. Pues que no tenían ni idea, o sea, es que dices, no me puedo creer, ¿pero qué es el cervix? Pero bueno, ¿y entonces qué es el útero? O sea, que no lo saben, y sí debería saberse ya los ovarios, pues ni idea de que si sangran los ovarios, que si cuando tienes la regla son tal. O sea, que ahí sí que realmente habría que hacer un buen programa, primero de información y decir, es que esto, y de precauciones cuando se tienen relaciones sexuales, pero de verdad precauciones, o sea, precauciones, tanto para ellas como para ellos, que normalmente los chicos se sienten como más, bueno, despreocupados, no, esto a nosotros no nos... Pero yo creo que ahí está el principal, o sea, el origen de por qué luego hay cierta reticencia a seguir estos cribados, porque no se entiende bien, porque no pasa nada, porque sí pasa, porque... Que no se sabe a nivel sociedad en general y menos a nivel gente muy joven que parece que sí debería de saber todas estas cosas. Lo que demuestra que todavía tenemos gran recorrido en la formación de las personas, la formación de los jóvenes, en el medio de la comunicación que tenemos ahora, de la cantidad de... Pues realmente no estamos haciéndolo bien y tendríamos que revisar. Solamente una pregunta y con esto terminamos, ¿no? ¿Ustedes piensan que acabaremos con esta enfermedad, con el diagnóstico precoz, con el cáncer de cervix, dada la casuística, las técnicas de diagnóstico precoz que funcionan, la vacunación de las mujeres y probablemente de los niños, evidentemente, o de los varones? ¿Creen ustedes que terminaremos con esta enfermedad? En un lustro donde la Unión Europea está destinando recursos enormes al cáncer, ¿no? ¿O va a destinar? Erradicarlo yo lo veo difícil, pero disminuirlo mucho sí. Bueno, es uno de los objetivos de la OMS, sí. La erradicación del cáncer de cervix. Yo creo que es factible porque tenemos 2 herramientas muy potentes. Tenemos la vacunación y tenemos el cribado. Las 2 funcionan súper bien. Si conseguimos que este mensaje cale en la población, estoy convencido de que lo vamos a erradicar. ¿Los pacientes qué opinan? Yo creo que sí. ¿Claro? Yo estoy, soy optimista en este sentido y yo creo que sí. Puede que se tarde más de lo que nos desearíamos todos, pero yo creo que sí. Yo creo que a base de concienciación, de seguir un buen programa de cribado, de que cada vez se vacune a más gente, de que se vacune a los chicos, de que se vacune en distintas inclinaciones sexuales, me parece que sí que se puede acabar con el cáncer de cervix. Muy bien, pues simplemente, y ya para terminar, darles las gracias. Ha sido una charla muy amena. Espero que los que nos estén siguiendo por streaming pues lo hayan disfrutado tanto como este moderador. Sin duda, pues nos han hecho llegar preguntas. Extraeremos las conclusiones de esta mesa, que junto con la mesa siguiente pues la tendrán ustedes a disposición en la página web una vez que finalice este debate. Y bueno, yo creo que es importante que en el momento que estamos, el cáncer de cervix, con la introducción de la vacuna, que será mucho más extensible seguro a otros colectivos, incluso varones, con las nuevas tecnologías que han salido aquí como una reflexión, con las nuevas plataformas digitales y artificiales, lógicamente
va a ser un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por su participación. Gracias. Bien, pues ahora no se retiren las personas que nos siguen en sus domicilios y por streaming, porque a lo largo de un minuto simplemente invitaremos a la entrada en este plató a los ponentes que van a comentarnos los aspectos más relevantes sobre la gestión. Son responsables de distintas comunidades en las que están establecidos estos programas y ellos nos van a dar una visión muy importante de las fortalezas, de las debilidades, de las dificultades que a veces tienen digamos, estos programas para su desarrollo. Yo les decía antes de terminar la mesa anterior que bueno, pues, es un debate que complementa lo que se está diciendo anteriormente y vamos a darles la bienvenida de un momento a otro. Quiero decir, o les comento, que para esta mesa contamos con 4 ponentes. No obstante, de estos 4 ponentes verán ustedes en la sala, para esa mesa 2 de encuentros con los gestores, solamente 3. Es que otro ponente no ha podido acudir y nos está siguiendo por vía online. Le damos la bienvenida, permítanme que antes de que les salude a ustedes, dé la bienvenida a la ponente que está en vía online, que es la doctora Carmen Pacheco, directora general de Salud Pública de la Comunidad de Castilla y León. Carmen, buenas tardes, bienvenida a este debate. Hola, buenas tardes. Encantada, Javier. Muchas gracias por tu presencia y por el esfuerzo que sé que estás haciendo en estos momentos, un momento complicado de gestión, no solamente de la pandemia, sino de todo el tema de las vacunaciones. Bien, nos oyes perfectamente, por lo tanto vamos a empezar enseguida, pero sí que quiero dar la bienvenida a los ponentes que me acompañan. En primer lugar, a mi derecha está doña María Luisa Torijano, la doctora Torijano, que es la responsable de la coordinación de los programas de Castilla-La Mancha. Buenas tardes, María Luisa, gracias por aceptar la invitación. A su derecha está también la doctora María Jesús Pareja, que es la persona que dirige los laboratorios y que coordina los programas de Andalucía, ¿no? Y en tercer lugar me acompaña también el coordinador de programas del País Vasco, Antonio Arraiza, que, bueno, pues por muchas razones es un clásico de los programas de diagnóstico precoz, un hombre con gran experiencia y que agradecemos el esfuerzo de estar aquí. Bueno, pues como ha ocurrido en la otra mesa, yo tengo la obligación de formular preguntas, pero me van a permitir que por aquello de que estás más lejos, Carmen, voy a empezar por ti, ¿de acuerdo? Carmen Pacheco, para los que no la conozcan, es especialista en medicina preventiva y salud pública. Me une una especial amistad con ella, pues porque bueno, pues compartimos situaciones asistenciales en mi época y es un lujo que ella dirija la sanidad desde la salud pública de Castilla y León. Carmen, buenas tardes. Y la primera pregunta que te queremos hacer, que va a ser común para todos, es que nos comentes, ya sabes que te recuerdo que tenemos 10 minutos por ponente, esto es muy riguroso. ¿Cuáles son las dificultades a la hora de decidir por un programa oportunista o por un programa poblacional? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué dificultades le veis? Bueno, en primer lugar agradecer, Javier, como no puede ser de otra manera, la invitación a participar en esta charla. Siento no haber podido estar ahí, pero bueno, sabéis que estamos pasando por una situación un tanto complicada desde hace ya varios meses. Como todos, por otro lado. Bueno, decir que en Castilla y León tenemos, como sabéis ya desde hace muchos años, desde el año 1986, un programa de cribado oportunista. Ya desde el año 2018 intentamos dar el paso al cribado poblacional, pero realmente es un paso complejo.
y además con una pandemia por el medio, con lo cual ha complicado todavía mucho más esta situación. En primer lugar, lo que hemos tratado de hacer es hacer el programa realmente poblacional. Teníamos una tasa de cobertura, de participación baja, y lo que hemos tratado es de llegar a todas las mujeres porque es la manera de que este programa sea más equitativo. Para ello, lo que hemos hecho tiene una dificultad grande porque en Castilla y León la población diana es muchísima, son más de 600.000 personas, con lo cual la dificultad es grande para llegar a ellas. Y por lo tanto lo que se ha hecho es dividir a la población diana en grupos etarios a los cuales vamos llamando de forma consecutiva en varios años. Nos hemos dado en concreto 6 años hasta el año 2023 para poder llamar a toda la población. Es verdad que de 25 a 35 años llamamos todos los años a las mujeres que van cumpliendo 25 años y vamos llamando, como decía, por grupos etarios cada año, incorporando a estos grupos de forma consecutiva. Sí que es verdad que en el grupo de 35 a 65 años hemos empezado por las mujeres de mayor edad, las que tienen entre 61 y 65 años, por varias razones. Primero, porque en nuestra comunidad todavía tienen una alta tasa de positividad y porque además son las que menos participan en el programa. Y por lo tanto sí que hemos querido darles la oportunidad antes de abandonar el programa por edad de que participen en el mismo. Y a continuación abordaremos también el paso a una prueba solamente en el grupo de edad de 35 a 65 años de utilizar solamente la prueba de determinación del VPH. Hasta ahora estamos haciendo todavía las 2 pruebas y próximamente realizaremos el paso a una única prueba en este grupo. Otra cuestión, Carmen, que también suscita interés es, como siempre, el manejo de indicadores, los procedimientos de evaluación, ¿no? Tu impresión de la medición de los resultados que estáis obteniendo en cuanto a indicadores, por ejemplo, ¿son importantes o cuál de ellos crees que son los más importantes a la hora de construir una visión de cómo está funcionando el cribado? El número de colposcopias, el número de biopsias, el porcentaje de seguimientos innecesarios, el porcentaje de ausencias de cumplimiento. ¿Qué valor tienes tú o qué percepción tienes tú sobre estos indicadores? Bueno, pues ya se ha comentado en la mesa anterior. Yo creo que cualquier programa de cribado, cualquier programa general que se trate de implantar en una comunidad tiene que ser evaluado. Si no es evaluado, no tenemos resultados, poco podemos decir de lo beneficioso que puede resultar para la población. La verdad es que en cribado poblacional de cáncer de cuello de útero, Europa ha definido muchos indicadores y yo creo que todos son necesarios porque es un programa complejo que tiene muchos pasos donde intervienen muchas personas del proceso, en todo el proceso asistencial y desde la parte también de salud pública. Todas las personas tienen que formar parte de este proceso y reflejar sus indicadores. Los indicadores de cobertura y participación son fundamentales porque realmente un programa que no llega a quien queremos llegar o a la cantidad suficiente de mujeres a las que queremos llegar, pues no sé si tiene mucho sentido cuando estamos hablando de un cribado poblacional. La captación es importante, la adherencia al programa es importante, los indicadores de proceso de tiempos intermedios también son importantes y sobre todo los resultados finales, saber realmente cuántos cánceres llegamos a diagnosticar. Y tan importante como eso, relacionarlo con los costes, coste-efectividad y coste-utilidad, yo creo que todos ellos son importantes. Realmente es un programa, como he dicho, complejo, son muchos indicadores, muchas personas que tienen que ir introduciendo los datos en este programa. Nuestro programa en general es un programa que tiene muchos años que hay que ir mejorando y en la cual estamos tratando de implicar a muchos más actores. Hasta ahora teníamos unos tiempos para ver los resultados finales que se alargaban demasiado y estamos intentando implicar a todos los agentes, sobre todo los profesionales asistenciales a la hora de introducir los datos en nuestro programa. Pero yo creo que todos y cada uno de los indicadores son esenciales. Es verdad que hay que establecer un cuadro básico, un cuadro sencillo y que sea fácil de explotar, porque tampoco por tener muchos van a ser mejor, pero sí hacer unos indicadores
indicadores clave de cada uno de los apartados importantes que nos ayuden a tener una dimensión adecuada del programa, a identificar problemas y a tratar de resolverlos. Una cuestión que en mi experiencia, cuando estuve al frente de tu Dirección General de Salud Pública, que a veces nos generaba dudas, era a la hora, porque esto se puede hacer cuando tienes una industria que realmente te provee de los marcadores, de las pruebas, y a veces todo el mundo, que ahora está muy de moda el tema de los medical device, que hay un reglamento a nivel europeo para los productos sanitarios, tu opinión a la hora de tener proveedores de las pruebas de citología o bien de las pruebas de VPH. A veces hay empresas que ofrecen el pack completo o incluso optimizan los resultados, etc. ¿Qué es mejor o qué experiencia tenéis? ¿Preferís trabajar en la adquisición, digamos, a la vez citología, VPH, el mismo proveedor? ¿Preferís otro tipo de proveedores diferentes? Lo que nos puedas contar, Carmen, tu experiencia en este sentido. Bueno, pues yo creo que lo conoces, Javier, porque me parece que todavía tenemos el mismo modelo que había cuando tú estabas como director general. Sabes que en nuestra comunidad autónoma hasta ahora tenemos el sistema de citologías, o tenemos un sistema descentralizado. Por una parte, las citologías nos lo hace una empresa, está externalizado, y por otra parte, la determinación del virus del papiloma humano sí que lo hacemos con recursos propios. Tenemos 5 plataformas instaladas en 5 hospitales de la comunidad, de tal forma que en 2 de ellas son los laboratorios de anatomía patológica quienes están haciendo la determinación de VPH, y en otros 3 hospitales son los laboratorios de microbiología quienes están encargando de hacerlo. Esto permite una distribución homogénea de la carga de trabajo a nivel de la comunidad. Es verdad que el sistema hasta ahora, bueno, nos está funcionando bien, pero es verdad que en algún momento nos hemos planteado la centralización de todo el sistema de cribado, y en el año 2018 hicimos una consulta al mercado, una consulta preliminar que nos permitió que participaran toda una serie de laboratorios, en concreto 6 que nos ofrecieron todas su estrategia, su aparataje, sus técnicas, para ver cuál era la mejor estrategia que podíamos asumir en la comunidad. Hemos hecho desde entonces una valoración integral de todo nuestro programa de cribado y bueno, es verdad que por el momento tenemos que seguir con el sistema descentralizado, fundamentalmente por temas económicos. Es verdad que el cambio de un sistema descentralizado como tenemos ahora a un sistema centralizado nos supone un incremento de los costes que a lo mejor a largo plazo nos los va a ahorrar, pero de momento sí que nos supone un incremento de costes que no podemos asumir en este momento en la comunidad. Y el otro principal escollo que veíamos es también en el tema de los recursos humanos. Hasta ahora sí que contamos en estas plataformas para la determinación del VPH con personal propio de la Gerencia Regional de Salud, en este caso de los hospitales, pero en el caso de que tuviéramos que acudir a un sistema centralizado, deberíamos de contratar a más personas que asumieran estas tareas, porque sería imposible asumirlo por parte de un laboratorio de una única manera. Es verdad, por lo tanto, que tiene muchas ventajas un sistema centralizado, pero tendremos que analizarlo fundamentalmente desde el punto de vista del coste económico que supone para la comunidad en este momento. Es verdad que estamos en un momento complicado, la pandemia nos ha incrementado muchísimo los costes por otro lado, y entonces, bueno, pues es algo que tendremos que plantear a corto plazo. Y voy a dar paso ahora a María Luisa. Bienvenida, María Luisa. Gracias por aceptar la invitación. Y la pregunta que te tengo que hacer es un poco la que voy a hacer a todos en su contexto de comunidad autónoma. En tu opinión, ¿cómo está afrontando la Comunidad de Castilla-La Mancha el desarrollo del programa de diagnóstico precoz de Cervis? ¿Qué fortalezas, qué debilidades, que seguramente no tiene casi ninguna? Porque he de decir que es uno de los programas en Castilla-La Mancha que cuando consultas la página web tienes indicadores, bueno, para medir y remedir, ¿de acuerdo? ¿Cuál es tu opinión, María Luisa? Bueno, antes de nada,
Quisiera agradecerle, doctor Castrodeza, la confianza depositada en nuestro servicio de salud, eso primero. Vengo en nombre de la Dirección General de Asistencia Sanitaria. En segundo lugar, siempre lo hago, declarar mi conflicto de intereses. Bueno, yo no voy a recibir ninguna remuneración por la intervención de hoy. Agradezco a Ologic, desde luego, la gestión del desplazamiento. Y, en tercer lugar, por si acaso veo que esto va muy rápido, por si acaso no me diera tiempo, quisiera agradecer a todos los profesionales. Esto ha costado mucho y bueno, pues agradecer a todo su trabajo. Profesionales de primaria, médicos, enfermeras, matronas, ginecólogos, patólogos, analistas, profesionales de salud pública e informáticos, que no se me pase ninguno. Son muy importantes. Sí, si no, son súper importantes, efectivamente. La información no existe. Sí. En relación con la pregunta en concreto, nuestro principal, o el primero de nuestros retos, fue el orden en general y en particular en algunos aspectos, y me voy a explicar. Nosotros, claro, como a nivel nacional, teníamos un programa de cáncer de cervix que llevaba más de 20 años funcionando. La última versión del documento era del 2004, programa oportunista organizado, cada 3 años con citología, las 2 primeras consecutivas en mujeres entre 25 y 65 años, o bien 3 años después de las relaciones sexuales. Desde entonces pues, se había incorporado tecnología, se incorporaban nuevos recursos y bueno, pues cada centro, en función de sus recursos, pues fue adecuando sus cribados. Todas las estrategias que son aceptables, evidentemente, pero esto nos hizo encontrarnos con un escenario pues variopinto debido a la heterogeneidad, ¿no? Citología líquida versus citología convencional, incluso dentro de las mismas, alguna gerencia, pues citología convencional en atención primaria o líquida en la hospitalaria, determinación del virus, del papiloma, incluso realización de ecotest en alguna gerencia pionera en un programa cuasi poblacional, con un gran esfuerzo por parte de los profesionales que llamaban por teléfono a las mujeres realizando ecotest a todas ellas y genotipado. Determinación del virus, creo que también lo ha comentado la doctora ¿Pacheco? Sí, la doctora Carmen Pacheco. El laboratorio de microbiología o bien de anatomía patológica. También diferencias en relación a los recursos humanos a la toma de muestra, tomada por matronas, por enfermeras, médicos de atención primaria o también en el ámbito hospitalario. Y esto también había que orquestarlo, ¿no? Diferencias en el registro, también en atención primaria y en atención hospitalaria, con diferentes nomenclaturas también para las prestaciones en las agendas. Yo creo que eso bueno, pues también es algo que tenemos y ya hemos empezado a hacerlo, ¿no? Ordenarlo. Incluso diferencias también en la codificación en anatomía patológica, que tienen diferentes sistemas, Pathwin o Vitropat, diferentes plataformas. Y bueno, tuvimos que ir abordando todos estos puntos para intentar esto, pues poner orden. Y otro de nuestros retos también fue escribir el programa que nos guiaría, ¿no? Y aquí también hubo algunas dudas. La primera de todas ellas que a mí me abordó, siendo médico de familia en primer lugar y preventivista a continuación y muy comprometida además con la seguridad del paciente, fue cómo combinar el programa desde el punto de vista de la salud pública conjuntamente con la visión asistencial, ¿no? Y no hacerlo colisionar. Por ello, este era otro reto tan importante como el primero, ¿no? El hecho de buscar el consenso dentro de este documento, ¿no? Y bueno, conociendo el trabajo previo de todos los profesionales, conociendo pues además la heterogeneidad, pero de cara al mayor éxito del programa dentro de la institución, ¿no? Y dentro del servicio de salud. Así se conformó un grupo multidisciplinar para llegar a abordar pues todos estos acuerdos que finalmente se implementaron, ¿no? Todos los profesionales que nombré con anterioridad conformaron este grupo y valoramos pros y contras. Llegamos a la conclusión de que podíamos empezar con el pilotaje del programa y a comenzar con él de forma aceptable, pero había que ordenar esto y abarcar, pues, y ir abordando todos estos aspectos que teníamos. Y en enero del 2018, con la evidencia que disponíamos entonces, que es
esta época, enero-febrero del 2018 aproximadamente, antes de la publicación de la orden ministerial. Así, las decisiones que fuimos tomando, bueno, pues fueron, en primer lugar, respetar las premisas establecidas, que se estaban estableciendo ya, ¿no?, por el Ministerio, y la importancia de la prueba de triaje, sin duda, después de positividad, pero no renunciar del todo al genotipado parcial de alto riesgo. Esto, evidentemente, evaluando en cuanto fuera posible. Además, se comenzaría el pilotaje en algunas gerencias con estas premisas para, pues, comprobar la comunicación interniveles y ver que todo estaba funcionando de forma correcta. Las mujeres seguirían llegando de forma oportunista tanto en las gerencias que comenzaban como tanto en las piloto como en las no piloto, pero por lo tanto habría que colocarlas de forma que en nuestro sistema de registro, para que esas mujeres, a la hora de enviar las cartas, pues estuvieran puestas en su situación de partida. Y cuando comenzaran las cartas, comenzaríamos a cribar a las mujeres de mayor edad, de 65 años hacia abajo. Estas fueron las decisiones principales y los retos principales que tuvimos. No sé si me he dejado alguna cosa. Pero al hilo de esto, ustedes, a lo mejor estoy mal informado, han iniciado un proyecto piloto hace unos meses que le han puesto en marcha en un número de centros, no sé si hasta 4, ¿no? Eso es. ¿Nos puede contar algo sobre este tema? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué resultados preliminares? Porque todavía me imagino que es un poco pronto, ¿no?, para tenerlo. ¿Nos puede informar sobre este aspecto? Porque también hay experiencias nuevas en otras comunidades, con otros enfoques, probablemente, claro, que luego los comentaremos, ¿no? Pues efectivamente comenzamos la estrategia en 4 gerencias. Las 4 gerencias seleccionadas fueron, en primer lugar, Alcázar de San Juan, que fue seleccionada porque ya tenía experiencia, como les explicaba con anterioridad, con el coteste. Esta era la característica principal que nos llevó a su elección. Y además otra, y es que realizaba la determinación del virus del papiloma para otra gerencia más pequeña, que era Tomelloso. Entonces, esto nos iba a pues poner en situación, probaríamos esta dinámica para otras gerencias que funcionaban del mismo modo. La tercera de ellas fue Talavera de la Reina, que su principal característica era que tiene una organización potente en cuanto a las matronas en atención primaria se refiere. Ellas se pueden ocupar del programa en el área. Esto no sucede en todas ellas, no todas tienen los mismos recursos para hacerlo así, y por ello veríamos el funcionamiento en este caso. En estas 3 gerencias el funcionamiento tenían tecnología DNA. La 4ª gerencia era Cuenca. Su característica era que, a diferencia de Talavera de la Reina, es muy amplia y necesariamente tenían que participar todos los profesionales de atención primaria, médicos, enfermeras y matronas, en la implementación del programa, ¿no?, como en la inmensa mayoría de la comunidad. Y en este caso funcionarían con RNA. Se realizó a continuación un ciclo de formación para toda la región, explicando, pues, fundamentalmente la importancia del registro, que, como les decía antes, pues es muy importante para recoger a todas estas mujeres que ya fueran pertenecientes a las gerencias piloto como las que no lo eran, pues había que colocarlas. Y en abril de 2018 pues comenzamos, aunque no podíamos lanzar cartas todavía, pero consideramos que para paliar esta carencia había un motor por detrás que impediría, si una mujer tenía una citología, ingresar a una nueva revisión dentro del programa. Decidimos comenzar porque las mujeres seguirían llegando de forma oportunista ahora y después. Esto tuvimos un poco de debate al inicio, pero realmente el tiempo nos ha venido a dar la razón. Nos sobrevino la pandemia y realmente, pues, aunque nosotros no tengamos capacidad o tiempo, si a una mujer le corresponde el cribado, pues va a haber que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, a continuación voy a describir algún resultado que están basados en el registro de los profesionales de atención primaria. Son resultados de Talavera de la Reina y de Cuenca, dado que Alcázar de San Juan y Tomelloso llevaban desde el 2009 de recorrido y tenían unos resultados un poco distintos. Bueno, pues tras un año de seguimiento,
lo que vimos fue que en Talavera había un ritmo más lento que en Cuenca. Esto estaba explicado por la exclusividad del programa para las matronas de atención primaria. Una cobertura de un 11,7% en Cuenca versus Talavera con un 6,62%. En el caso, el resultado de las pruebas en todas las gerencias llegaba a tiempo, reduciéndose de forma bastante importante las demoras en los resultados citológicos. Esto es algo que también hemos visto. En el caso de las mujeres más jóvenes, su porcentaje de derivación fue mayor que en el de las mayores de 35 años, 5,36 versus 3,79%. Y no había diferencia sustancial entre las gerencias. Y en el caso de las mujeres mayores de 35 años, el porcentaje de positivos fue mayor en Talavera de la Reina que en Cuenca, un 6,67% versus 4,68%. Nos da un dato importante. Tienen ustedes 4 sitios donde están probando 2 plataformas que podíamos decir que están de moda, ¿no? La plataforma DNA y la plataforma RNA. Yo creo que los resultados que nos van a rendir, creo que van a ser muy valiosos para sumarles a ese debate que, bueno, pues está ahí presente entre pruebas DNA o pruebas RNA, ¿de acuerdo? Donde la especificidad en el RNA pues se sabe que es algo mejor. Bien, ahora a continuación quiero saludar a María Jesús Pareja. Muchas gracias, María Jesús. He de decirles que cuando pudimos contactar no nos conocíamos y realmente fue pues muy agradable y muchas gracias por tu disponibilidad o por su disponibilidad. Y le voy a preguntar lo que a todos, ¿cómo está afrontando la comunidad de Andalucía tan extensa y tan numerosa en población el programa de cáncer de cervix? Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias, por supuesto, al doctor Castro Deza por la invitación y a los organizadores de este evento por contar con Andalucía en este proyecto. Yo creo que es muy interesante. Andalucía y la Consejería de Salud y Familias tiene por delante un reto importantísimo y tiene varios puntos a su favor. Primero, la N. La N, pues somos casi 9 millones de habitantes. Esto puede ser una debilidad o una oportunidad. Yo lo veo, como digo, como una oportunidad y una fortaleza. En segundo lugar, tenemos sistemas de información ampliamente implantados en nuestra comunidad desde hace casi 20 años, ¿no? Cuando yo oigo hablar a la gente de las historias clínicas en papel y estamos digitalizando, nosotros trabajamos sin papel y con historia clínica digital desde el año 2004. Tenemos DIRAYA y tenemos la base de datos poblacional de Andalucía que, como digo, integra información de la historia clínica y del censo pues de casi 9 millones de habitantes. Por contra, tenemos algunas debilidades. Cada provincia tiene un patrón de trabajo diferente. Hay poca gobernanza y poco orden y cada provincia lleva además un cronograma diferente. El reto consiste en cambiar el modelo de asistencia de un modelo oportunista, que es el que tenemos actualmente y que, bueno, desgraciadamente en algunos hospitales las citologías en Papa Nicolau pueden tardar hasta 3 meses en tener un diagnóstico o incluso hay que externalizarlas. Nosotros somos partidarios de internalizar, no de externalizar pruebas diagnósticas. Y por tanto el cambio a la citología líquida es el primer paso para poder realmente implantar este nuevo modelo de cribado poblacional. Teniendo claro que hay que hacer este cambio con el importe económico que esto conlleva, pues un Papa Nicolau tiene un coste de 1 euro y un diagnóstico basado en citología líquida, solamente el vial ronda los 6-7 euros y aparte el estudio molecular. Bueno, pues la Consejería ha hecho un esfuerzo y una dimensión, una valoración de qué supone económicamente realizar este cambio y este cambio y esta inversión se entiende que es necesaria. Hemos realizado estudios de coste-efectividad, de coste-eficiencia y de coste-eficacia para soportar y argumentar este cambio y este incremento presupuestario que necesitamos en este momento. Siguiendo un poco con el orden y la gobernanza, lo que hicimos fue copiar al que más sabe. Todos los que nos dedicamos desde hace unos años a la gestión, tenemos aquí a mi derecha al ejemplo, que son ejemplares en gestión sanitaria y son referentes para todos nosotros, País Vasco, ¿no? Entonces, bueno, es muy fácil copiar al que mejor lo hace. Pues eso hicimos, viajamos al País Vasco y conocimos ampliamente su modelo. Y de ellos, pues bueno, creo que hemos aprendido, sobre todo de las dificultades que habéis tenido al inicio, para nosotros intentar hacerlo igual o mejor que vosotros, que estamos en ello. Para eso se creó un grupo motor
Es verdad que arrancamos a principios del año 2020, llegó el coronavirus en el mes de marzo, tuvimos que parar nuestro trabajo y no ha sido realmente hasta después del verano, después de la segunda ola, cuando retomamos este trabajo coordinado entre la Consejería de Salud, la Dirección General de Salud Pública y el Servicio Andaluz de Salud. Otra gran fortaleza que tiene Andalucía es la coordinación entre asistencia primaria y hospitalaria, porque en nuestra comunidad hay muchos ejemplos. El área sanitaria que yo dirijo es un área de gestión integrada con centros de salud y hospitales. En concreto, el área sanitaria sur de Sevilla es el área más extensa de Andalucía, con casi 500 000 de habitantes. Por tanto, como digo, un reto grande implantar este trabajo. Yo creo que este proyecto pilota sobre la atención primaria, porque es en atención primaria donde se va a recoger la muestra. Es donde tenemos la red de matronas de atención primaria, que son el actor principal de este proyecto y para que este proyecto tenga éxito. Ellas son las encargadas de tomar la muestra, enviar la muestra a los laboratorios y gestionar las peticiones en la aplicación informática. El segundo pilar importante son los sistemas de información del Servicio Andaluz de Salud. También lo teníamos fácil porque hemos replicado el modelo de cribado de cáncer de colon, que después más adelante le daré un poco los datos que tenemos actualizados. Replicar esa gestión informática para el envío de las citas y las cartas, la recepción de los resultados y la conexión con los hospitales para tener un diagnóstico conectado con los SIL de los laboratorios. La tercera herramienta que hemos implementado es la activación de la petición electrónica, para que haya una trazabilidad absoluta del envío de registro de las muestras. Sin petición electrónica y sin trazabilidad de las muestras, toda la gente que trabajamos en laboratorios sabemos que sin trazabilidad, automatización, pues como ha dicho la compañera, seguridad del paciente es por encima de todo. Y bueno, trabajando en esta línea, pues un equipo multidisciplinar donde trabajas asistencia primaria, bueno, coordinado por la Dirección General de Asistencia Sanitaria, en el que participamos profesionales especialistas de las distintas esferas, ginecología, anatomía patológica, todos los laboratorios clínicos en general, atención primaria, sistemas de información, las directoras de los planes y salud pública. Y con este formato de trabajo en equipo multidisciplinar y con orden, hemos hecho una planificación a 8 años, incorporando cada año una franja etaria de 5 en 5 hasta completar de los 35 a los 65 años, que es lo que hay que incluir en el cribado poblacional. Ese reto, porque es un reto importante que tienen para el desarrollo de este programa, ¿tienen especialmente identificado cuáles pueden ser, digamos, los cuellos de botella que pueden enlentecer la implantación de este programa a lo largo de los 8 años? Porque realmente es un mérito importante coordinar bien el funcionamiento desde la estrategia de salud pública, atención primaria, atención especializada, y ya no lo voy a decir en la muestra citológica, sino en toda la conexión de información, que a veces no es tan fácil. ¿Tienen identificados cuáles pueden ser sus puntos más débiles en ese trayecto? El punto más débil que nosotros vemos es la dispersión. Por eso hemos optado por un modelo de centralización, replicando, como digo, el modelo del País Vasco. Bueno, País Vasco tiene 2 millones de habitantes, pues las provincias de Málaga y Sevilla, solamente Málaga y Sevilla, cada una tiene 2.200.000 habitantes. Entonces vamos a hacer modelo Osakidetza en cada provincia de Andalucía, con una central de cribado única por provincia. Ya se está trabajando en ello. Hemos empezado por la provincia de Sevilla, que quizás es la más compleja por su tamaño, dimensión, por los egos que tienen los diferentes profesionales, porque todo el mundo lo ve como una pérdida. Esto no es una pérdida, esto es un modelo de colaboración donde la centralización va a permitir de forma más eficiente y sobre todo en un modelo de acto único que va a ahorrar tiempos de respuesta y costes y como digo, centralización de las muestras para su procesamiento, digitalización de las imágenes y envío de las imágenes a cada hospital para que los profesionales de cada laboratorio, con estas imágenes, lo que viaja son las imágenes, no las muestras, puedan emitir su diagnóstico cada uno en su hospital. Así todos ganan y nadie pierde. Aunque es una obviedad, voy a hacer la pregunta porque todos nos hemos visto afectados por la pandemia, ¿no? ¿Podrías identificar o podría identificar algún dato o algún hecho concreto en el diagnóstico precoz del cáncer de cervix que se haya visto expresamente incrementado por el efecto de la pandemia? Las coberturas, la participación, el retraso en la información, el retraso de los resultados, la descoordinación de las muestras, no sé, algo concreto, aparte de que ya sabemos que el comportamiento de las pacientes
pues hay que entenderlo también, porque hemos tenido momentos y seguiremos con este problema un poco difíciles, ¿no? Pero ¿tienen ustedes identificado algún elemento importante en esto? ¿En el cervix o en el cáncer en general? En el cervix, bueno, yo no tengo datos actualizados. O en el cáncer de colon, que me consta que ustedes tienen también datos. Del colon sí tengo los datos actualizados, que la verdad que son muy positivos y os los cuento rápidamente. No, aquí la Asociación Española contra el Cáncer ha emitido un informe de resumen del año 2020, lo que ha influido en la gestión de la pandemia sobre el diagnóstico del cáncer. Hay un 10% menos de diagnóstico de cáncer, básicamente porque los pacientes no han venido al hospital, han acudido más tarde con patología muy avanzada que ya no veíamos, prácticamente cáncer metastásico avanzado e intratable. Y esto es lo que ha generado el COVID, ¿no? No una falta de atención a los pacientes y de asistencia, pero sí un miedo de los pacientes a acudir al hospital, eso sí. Y paradójicamente, le traigo los datos de cribado de cáncer de colon en Andalucía porque son espectaculares. Y como yo estoy muy orgullosa del trabajo hecho durante el año 2020, pues teniendo en cuenta que son más de 2.300.000 la población diana que se hace en Andalucía para cribar de cáncer de colon, frente al año 2019, que la cobertura fue de un 57,38%, en el año 2020 cerramos con un 85,76% de cobertura. El porcentaje de aceptación fue similar al del año anterior, rondando un 30%, la participación idéntica a la del año anterior, un 19,20%, el porcentaje de colonoscopias indicadas muy superior, un 74% frente a un 56% en el año 19, y lo más interesante quizá el porcentaje de colonoscopias realizadas, frente a un 74% en el año 19, el año 2020 lo cerramos con un 80,71% de colonoscopias realizadas. Así que chapó por nuestros profesionales. Muy bien. Pues esperemos que cuando termine ese periplo de 8 años, la implantación del cribado poblacional de cáncer de cervix alcance esas cuotas del 70 al 80% que la propia orden ministerial hace mención a ello. En eso estamos. Bueno, luego les haré más preguntas si tenemos unos minutos. Bueno, pues the best star, ¿no? El mejor protagonista, ¿no? Porque es el ejemplo a seguir. Antonio, perdona que te tome esta broma. Gracias por tu presencia, por su presencia aquí. Y bueno, pues para todos los que hemos trabajado en este mundo sabemos que tu experiencia y tus conocimientos son realmente a seguir, ¿no? Entonces, si te copiamos, te tienes que sentir orgulloso, ¿no? O si copiamos al País Vasco, te tiene que sentir orgulloso. Bien, pues en esa dinámica, háblanos un poco de los programas, del programa de cribado poblacional, un poco los tiempos, los pasos que habéis seguido, las fortalezas, las debilidades, cómo le veis, qué paso siguiente consideráis que es fundamental. Antonio. Muy bien. Primero... 10 minutos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a ti, doctor Castrodeza, por la atención que has tenido con nosotros, a la organización también, y por entender que básicamente desde el Servicio Vasco de Salud y podemos aportar algo simplemente porque vamos un poquito por delante quizá que otras comunidades, pues porque hemos empezado antes y tenemos una experiencia mayor, sin más. Tratamos de hacer como todas las cosas lo mejor posible, a veces acertamos, otras veces no, pero lo que sí tenemos es un rasgo que creo que nos caracteriza bastante y es que nos gustan los equipos y no las estrellas. No sé, hasta en el fútbol también yo creo que se nota algo. Y aquí también quiero decir que el trabajo es de equipos de todos los profesionales de tiempo A, porque aquí estamos hablando de trabajo de tiempo A y los resultados están viniendo conforme el trabajo duro que se está haciendo y están viniendo bastante bien. Yo, por empezar por algo que ya han comentado también, este cribado se caracteriza seguramente porque antes no era la nada, no había la nada, había muchas cosas, o hay muchas cosas antes del cribado poblacional, ¿no? El cribado oportunista, en nuestro caso, como en otras comunidades, desde el año 95 del siglo pasado ya se empezó a hacer, eso sí, cada uno en su hospital de referencia, en su comarca, en su provincia, se hacía de manera igual, parecida, diferente, o sea, todavía, sí que era en general una citología cada 3 años, a mujeres también entre 25 y 65 años, pero eso podía ser lo general, luego había particularidades de
de cada lugar y de cada sitio. Y la verdad es que en Euskadi, en nuestra comunidad, la respuesta era importante. Quiero decir que teníamos entre 30 y 35% de las mujeres que estaban cribadas, no hablo de la privada, que también teníamos o tenemos datos, pero en la pública, en Osakidecha, cosa que era un volumen importante. Y era un volumen tan importante que al principio, cuando comenzamos a trabajar en el año 2015 sobre este tema, pues nos pareció que era muy importante conservar a estas mujeres. Porque haciendo determinadas cosas podíamos hacer con que se nos fuera, y eso no lo queríamos bajo ningún concepto. Entonces, para conservar esto y dándole vueltas, hicimos un planteamiento de hacer una fórmula intermedia. En vez de pasar al cribado poblacional, coger lo que había, el cribado oportunista, a uno que llamamos oportunista organizado, que básicamente se parece mucho al poblacional, pero no es lo mismo, y lo que permitía es recoger a estas mujeres que estaban haciendo, incluso las que pudieran ir haciendo más, y vamos a decir, con el oportunista organizado ya ficharlas para el futuro poblacional. ¿De qué se componía el organizado? Básicamente de una centralización de los laboratorios. Se decidió en su día en el plan director de laboratorios que fuera los patólogos, es decir, que el laboratorio fuera llevado por los patólogos, ya sabéis, el patólogo microbiólogo, pues bueno, fue una decisión. Y luego, a través del consenso de los diferentes servicios de anatomía patológica, pues bueno, se pensó que el mejor sitio podría ser el servicio de anatomía patológica del Hospital Universitario de Donostia. Y con esas se puso. Se puso también básico trabajar por las matronas, se basaba sobre todo en matronas de atención primaria. Esto es una fortaleza que tenemos en Euskadi. Tenemos tradicionalmente una red muy tupida en casi todos o muchos centros de salud donde hay matronas de atención primaria, y había que aprovecharlas. Y entonces, bueno, con esa característica y con la característica de tener un formulario específico para toda la corporación, para toda la red dentro de las matronas, y con dos cosas tan básicas como decir que había que seguir las guías europeas y la guía española, que en aquellos años 14-15 se fueron y se renovaron, y con citología líquida. Bueno, pues comenzamos a caminar. Pues en un calendario de implantación del 2015 al 2018 para el, como digo, oportunista organizado, y a la vez empezamos ya a empezar a diseñar, empezar a trabajar para lo que es el poblacional. El calendario se fue haciendo, fuimos recuperando todas aquellas mujeres del antiguo, más otras muchas más, porque lo que se comentó tanto a los médicos de atención primaria como a las matronas, como a los ginecólogos, que cada vez que encontraran, por eso se llama oportunista, ¿verdad?, pero cada vez que hubiera un contacto se pudiera hacer ya un cribado, y así nos vamos hasta el 2018, que empieza el cribado poblacional. Nosotros, como prisa tampoco hay, porque creo que no, esto no es una cosa de prisa, sino que salgan bien las cosas, lo que hacemos es hacer un plan a 5 años y medio más o menos, empezando en el 18 y terminando en el 23. Entonces, en el 18 fue como la triple hora bruja que se habla de la bolsa, ¿no? En el año 18 coincidió el final del oportunista clásico, en que cada OSI, cada comarca hacía un poco del modelo antiguo. El 18 se terminó de implantar ya en todos los sitios el programa oportunista organizado, donde ya todas las muestras iban, aprovechando además la logística de los laboratorios de análisis clínicos, al Hospital Donostia. Se realizaba allí tanto lo que es la citología como la determinación del VPH, y conforme, como digo, las guías europeas. Primero empezamos en el año 2018 con un piloto de una OSI, Organización Sanitaria Integrada, de 90.000 habitantes, y luego ya ha ido continuando. Ahora estamos ya en todas las organizaciones sanitarias, porque otra de las cosas que queríamos era ir en bloque. Es decir, no queremos... el piloto, pues lógicamente un piloto hay que ponerlo porque te ayuda a testar muchas cosas que quizá en la organización no sé. Pero siempre hemos querido luego ir en bloque, y a partir del piloto en la Organización Sanitaria de Bajo Deba ya fuimos para toda la comunidad. Son 600.000 mujeres en global, 25 a 65, y empezamos por las que cumplían en el año 2018 a finales de 25 años en ese año, más las de 25 a 29.
El año 2019, 29 a 34, el año 2020, 30 y 35 y así, ahora 35 a 44 y luego vamos siguiendo. Esperamos terminar todo en el año 2023, toda la implantación. El leitmotiv nuestro ha sido fundamentalmente hacer un sistema o un programa integrado, un programa que trabajemos todos los que estamos ahí trabajando en red y un programa corporativo. Como digo, para nosotros ha sido muy, muy importante ese tema. Y bueno, de la primera pregunta te he dicho más o menos los plazos y sí, por ahí va. Pero sí, todavía tengo 2 minutos para ti. Bueno, está bien. Estas cosas del directo que se van comiendo el tiempo. Si tuvieras que destacar de tu programa de cribado algún dato o alguna característica relevante, aparte del trabajo coordinado que habéis hecho, ¿qué aspecto o qué indicador o qué cosa no volverías a hacer? Porque a veces se pueden destacar cosas positivas, pero también a veces se aprende más de los errores, ¿no? Sí. En 2 minutos. Bien, eso ya es más difícil. Pero hay una cosa que es fundamental, que es el primer programa dentro de los que hacemos nosotros, no tanto de los de cáncer como de otros tipos de cribado, que se basa completamente en el sistema de información propio de Osakidetza, de los Osabide. En otros se había contratado otro tipo de programas informáticos que luego había que casarlos, que había, bueno, aquí lo que se ha hecho y sabiendo ya. Entonces, eso da una potencialidad muy grande para trabajar a todos en red. Eso ha sido un gran acierto. Luego, el gran acierto es poner sobre eso herramientas que sean también corporativas. Es decir, a las matronas, que es donde se basa, se pone un formulario corporativo para todo lo que es la citología y todo lo que son los pasos posteriores. El laboratorio de anatomía patológica ya he hablado lo suficientemente. Ahí tiene Vitropat, que es a su vez el programa corporativo de todos los servicios de anatomía patológica, y ahí es donde engancha con esto. Y luego también los ginecólogos, pues hemos tenido la fortuna de que, con un compromiso muy grande que han tenido, pues se ha podido también hacer un formulario corporativo para todos los servicios de patología cervical, y también se funciona desde el lado ya donde cogen ellas las pacientes, que es la colposcopia y todos los pasos posteriores. Es decir, que eso es lo que creo que nos da más fuerza para que sea sólido y sea para adelante. Y luego el error creo que no hemos tenido, vamos, esto igual es fantasear un poco, seguro que si lo diría otro, podría explicar varios errores, pero sí lo que hemos hecho es un cambio, que es pequeño, pero que ha venido dado también hecho por el COVID. Nosotros teníamos en la carta de invitación que se daba ya a las mujeres, ya figuraba ahí la cita del día y la hora donde debería ir a donde su matrona para que le hiciera se decía que podía llamar por teléfono si le venía mal o no, pero era porque por el sistema manejábamos ya las agendas de las matronas, pues podíamos hacerlo. El tema es de que no iba demasiada gente ya, porque también la edad de las mujeres eran jóvenes. Sé que me estoy pasando, pero nada, un segundín. Eran jóvenes y no se llenaban las agendas, se llegaban justamente poco más de la mitad. Entonces, con el COVID, después de lo que se ha hecho es que en la carta, ahora ya no se envía la cita con día y hora, sino lo que se envía es un teléfono para su centro de salud para que allí mismo le den la cita, con lo cual las agendas de las matronas ya tienen un rendimiento mucho mayor. Pues muchas gracias, Antonio, gracias a todos vosotros, gracias Carmen por tu participación, por el esfuerzo, y nada más, yo creo que hay mucho recorrido todavía que hacer, nos hubiera gustado tener mucho más tiempo, vamos a contestar a todas las preguntas que nos han hecho por streaming y probablemente les haremos alguna petición a ustedes para que nos aclaren algunas dudas. Y nada más, darles las gracias por su participación. Bien, pues nada más. Bien, vamos a dar ya por concluido el cierre de esta reunión. Yo creo que han podido ver en el seguimiento el interés que suscita el diagnóstico precoz del cáncer de cervix. Hemos tenido la oportunidad esta tarde de tener distintas visiones, desde la visión de las sociedades científicas a la visión de los pacientes y de los gestores. Esperemos que haya sido una tarde muy provechosa. Seguro que nos hemos dejado cosas en el tintero y seguro que tendremos otra oportunidad, no tardando, de poder debatir sobre cómo va la implantación de ese programa. Nada más, les agradecemos el seguimiento, les agradecemos su tiempo y por mi parte, buenas tardes y gracias por escucharme.